Tiaguaristi charla con personajes del fútbol en una conversación directa, sin necesidad de pintas. Esto es Sin Gambeta. Fútbol sonoro del blog de Tiaguaristi. Una gambeta es la herramienta que tiene el futbolista para driblar, para pasar, para eludir rivales. Hoy queremos hacer una charla pues, exactamente sin gambeta, con Luis Amaranto Perea Mosquera, un gran invitado que hace rato realmente soñamos y esperamos estar acá, y gracias a la gestión de amigos, de gente que sigue el proyecto, de gente que siempre nos ha acompañado en este proceso, pues podemos tenerlo como invitado. Luis Amaranto, ¿qué tal, hermano? Un saludo muy especial, invitado a este podcast Fútbol Sonoro para compartir, para conversar, para conocer mucho más de usted, de lo que ha pasado, de lo que está pasando y también de lo que va a pasar. Bienvenido. Bueno, Santi, muchas gracias a vos. Como lo has dicho, a través de amigos en común, pues se da la posibilidad de que hablemos un poco en un desayuno bacano, ¿cierto? De fútbol y de otras cosas, ya las que tú quieras. Y para mí personalmente, la gente que me conoce, son el tipo de entrevistas que me gustan, ¿no? Algo más especial, no en un camerino donde todo va deprisa y donde hay que resumir muchas cosas. Así que nuevamente gracias y espero que esta charla sea agradable. Cuando empezamos este podcast, este proyecto, pensamos en una frase que resumiera y que pudiera contar al invitado y a los oyentes qué queríamos hacer, y me gustó mucho esa palabra que acabaste de usar porque nosotros también la usamos, y es hacer una pausa en la velocidad del fútbol, en la necesidad de los resultados, en la exigencia del deporte de élite, el cual usted conoce hace demasiado tiempo, siendo jugador y siendo director técnico. Hacer una pausa para conocer otras cosas, y es lo que nos gusta. En esa pausa empezamos con el Luis Amaranto de niño. ¿Cómo era? ¿Tranquilo y paciente? Si es que ahora es así, yo creo que sí. ¿Era también así de niño? Porque en sí el futbolista tiene mucho de callejero, de plaga. El futbolista muchas veces es así. ¿Usted cómo era? A ver, yo creo que mi niñez ha sido hermosa. Yo vengo de una familia con 8 hermanos, ¿cierto? En ese momento uno falleció desafortunadamente. Una familia humilde como todas o la mayoría de nuestro país, ¿cierto? Yo todavía digo, hay gente que se sorprende por las historias de los deportistas, y a mí lo que me sorprende es que la gente se sorprenda. Básicamente, en cualquier disciplina, los deportistas que realmente han destacado vienen de una clase social pues humilde. Entonces, mi familia ha sido una familia humilde con unos padres que siempre nos han dado unos valores tremendos. Estos días justo mi padre nos hizo un homenaje a nosotros porque dentro de la familia pues hay una contadora pública, hay un par de abogados, hay un profesional en deporte, y él decía que es un homenaje a sus hijos, y nosotros le decíamos que era al revés, que es un homenaje hacia él, porque él con sus valores en un mundo muy complejo ha hecho que nosotros caminemos por la vida respetando eso que ellos nos enseñaron. Entonces yo sí creo muchas veces, Santi, que los valores que te dan en casa, los principios de tu casa se imponen a este mundo que te atrapa, ¿no? Entonces, un niño de escuela muy inquieto por el fútbol, por el deporte, y yo creo que en ese sentido me voy a parecer a muchas historias de muchos futbolistas. ¿Cómo se llaman ellos para dar ese reconocimiento y también devolverle un poquito acá, si es posible? Bueno, mi padre se llama Amaranto Perea, mi madre se llama Feliciana Mosquera. Los dos viven, gracias a Dios. Están separados, pero creo que hay una relación hermosa. Mi madre se quedó solita y mi padre sí tiene otra compañera. Entonces, hacía desde los 16 años, que salí de casa, no celebraba un cumpleaños con mis padres. Hoy, muchos años después, pude celebrar un cumpleaños con todos ellos. Entonces, en estas pausas que da el fútbol, también empiezas a aprovechar o agradecer que hay otros momentos que necesita uno como ser humano, ¿cierto? Y la verdad, muy contento, ¿no? Estuve en Urabá un mes, hacía mucho tiempo que no estaba, largo periodo, y contento, ¿no? Cuando hay una visita un poquito más larga, me imagino que hay opción para las vueltas de siempre, para saludar a la gente, pero también para hacer la pausa que estamos hablando. ¿A qué calle fue? ¿Qué se comió? ¿Qué se tomó? ¿A qué tienda? ¿A quién saludó? ¿Qué fue diferente a esas visitas de tantos años? Que esta vez estuvo más tiempo y de pronto hubo opción para otra cosa. Bueno, normal no soy mucho yo de tener super rutinas. Yo sí me he caracterizado, gracias a Dios, por ir a lugares donde me tratan bien.
Cuando yo llego a Carepa, porque la historia de mi vida, la gente me pregunta ¿de dónde eres? Y yo digo, soy de Urabá. No, pero ¿de qué parte de Urabá? Y yo digo, no, de Urabá. Es que yo nací en Turbo, me crié en Corrulado, que es un corregimiento que pertenece a Turbo. Jugué en la selección de Chigorodó, nos fuimos a vivir apartado un tiempo. Y mi esposa es de Carepa, donde hoy tengo mi complejo deportivo. Entonces, por eso yo digo que yo soy de Urabá. Hoy, cuando voy a Urabá, radico más en Carepa, que es donde tengo mi escenario deportivo y muy pendiente sobre todo del complejo, ¿no? Normalmente cuando están en otras actividades descuidas algunas cosas de la empresa y bueno, aparte de disfrutar mucho con la familia, también un poco pues reorganizando cosas del complejo. Tu papá se llama Amaranto y a vos en Urabá, ¿cómo te conoce la gente de confianza? Luis, Amaranto, hay un sobrenombre, Lucho, no sé. No, a mí en Colombia me conocen más como Amaranto. En España más como Luis Perea. Hay algunos me dicen Lucho. Básicamente con esos 3 nombres, digamos. ¿Y en Urabá la gente que te conoce personalmente, humanamente, aparte del fútbol? No, entre Amaranto y Lucho. Alguno más cercano, digamos, me dice Lucho, pero yo creo que todo me llama más por Amaranto. Bueno, Amaranto, para meterle un poquitico de fútbol al tema, ¿cómo empezó esa carrera en Urabá? Pues se imagino que, como dijiste hace un rato, no debe escapar mucho a la de muchos futbolistas de jugar con los amigos, jugar en el barrio, jugar en la tierra. La parte de esa historia tuya, ¿cómo fue para empezar ya la parte más competitiva? Bueno, nosotros, tú sabes que en Urabá básicamente todavía la mayor fuente de empleo es el cultivo del banano. Nosotros vivíamos en una finca, mi padre ha sido un trabajador bananero. En ese momento la mayoría de los empleados y las familias de los empleados vivían en una finca donde la vivienda era gratis, donde los servicios eran gratis. Debido a la violencia pues que generó se generó en el país, pues todos tuvimos que abandonar y irnos a los pueblos. A partir de allí de repente empiezo a jugar al fútbol. Siempre he sido yo el más pequeño de la clase, siempre era yo el jugador, el más pequeñín de todos, pero nunca me dio miedo jugar con los más grandes. Entonces yo me iba con mi padre ha sido un futbolista, no estuvo en la elite, no estuvo cerca de jugar fútbol profesional, pero siempre le ha gustado el fútbol. Y yo lloraba cuando él no me metía en los partidos. Claro, era muy pequeño, no entendía eso. Sí. Pero bueno, cuando ya nos venimos, digamos, al pueblo, a nuestra inspiración, y la mayoría de nuestros jugadores en Urabá, la inspiración nuestra han sido los J. Treyes, los Luis Carlos Perea, ¿cierto? Que han podido venir hasta acá, triunfar, y de repente generaciones siguientes en las que aparezco yo, pues, vemos que sí es real. Nosotros muchas veces, cuando estamos alejados de las ciudades, quizás no creemos en los sueños grandes, pero de repente hay alguien del pueblo al que conoces que se atreve, que triunfa, y de repente eso te da mucha fuerza. Entonces, a través de verlos a ellos, claro, muchos de nosotros también pensamos que era posible. A partir de ahí ya hablamos, yo siendo muy pequeño, hablamos con mi padre y bueno, empezamos a elaborar un poco el momento. Yo he sido una persona muy independiente, muy independiente, y a los 16 años, después de jugar en varias selecciones de Urabá, especialmente en la de Chigorodó, juego el pony fútbol, y ya estaba preparando como que mi partida para Medellín. Entonces, ¿por qué te digo que la historia se repite en muchos de nosotros? Porque ha sido básicamente lo que ha vivido muchos de los deportistas que hoy han triunfado y los que aspiran a triunfar, que vienen de la región. Usted sí que llegó a la élite. Usted estuvo en la élite muchos años. Además, una parte que la gente, digamos, reconoce mucho es mantenerse en la élite. Argentina, España, incluso en México. ¿Se acuerda el futbolista cuando está allá? ¿Realmente hay tiempo para pensar y para reconocerse que tuvo un gran esfuerzo propio de la familia, que tuvo un montón de gente aportando en ese proyecto? ¿O esto va tan rápido, es tan exigente que no da tiempo también de autorreconocerse, pues que ha llegado muy alto? Yo creo que eso depende mucho de cada persona. Hombre, uno sí, hay momentos donde se sienta y dice, ¿quién era y quién soy? ¿Hacia dónde me dirijo? Yo humildemente sí te digo que yo siempre he tenido muy claro hacia dónde quiero llegar. He llegado donde he planificado llegar. En algunas cosas lógicamente no les he alcanzado porque la vida no es perfecta. Pero creo que sí he hecho mucho de lo que soñé, y en mí siempre internamente ha habido una fuerza que me motiva y me da la confianza de lo que me propongo realmente conseguirlo. Insisto, no siempre se logran los objetivos, pero yo sí creo que esa fuerza interna me ha permitido romper muchos paradigmas, diría yo.
Y esa retroalimentación, digamos, que hace uno continuamente, sí me ha permitido valorar mucho cada cosa que he conseguido. Yo al final he tenido que asumir responsabilidades muy joven. Yo soy el mayor de mis hermanos. Hubo un momento donde básicamente era como el ejemplo de casa. Creo que de cierta manera lo sigo siendo. Entonces, no solamente mi comportamiento, sino todo eso que yo hacía, ese impulso que tenía, esa exigencia que tenía conmigo mismo, creo que al final ha sido fundamental para que mis otros hermanos también en otras áreas hayan hecho sus esfuerzos. Entonces, sin duda, sí ha habido algún momento de reflexión, pero también es cierto que la dinámica del fútbol, jugar cada 3 días durante muchos años, la presión que genera este deporte, termina muchas veces yendo a mucha velocidad y descuidando algunos aspectos que son claves. ¿Recuerda los días en los que llegó a Medellín? No al equipo, sino a la ciudad, 16 años. ¿A dónde llegó? ¿Fue difícil? ¿Hubo necesidades o no? ¿Cómo fue? Sí, yo recuerdo que había un amigo que se había venido y yo dije, bueno, todavía no, voy a esperar que mi amigo se vaya y a ver cómo le va a él, y 6 meses después me marcho yo. Que él me cuente a ver cómo es eso por allá, ¿o qué? Exactamente, después de la experiencia que él me cuente ya miramos. Y se dio así, ¿no? Él vuelve, me cuenta un poco. Y bueno, hicimos las llamadas para tener la posibilidad de ir a probar. Llegamos de un amigo, organizamos con mis padres y una familia cercana al pueblo. Me dieran estadía una semana hasta que yo me organizara. Y llego yo al Deportivo Antioquia en ese momento. El Deportivo Antioquia estaba Pedro Pablo Álvarez. Sí. Y claro, me presento, entreno, siendo yo muy flaquito, el menor, y destaco. Me dan una semana más para entrenar, 15 días, y al final termino quedando en el equipo. ¿Posición? En ese momento era lateral, porque era muy menudito, porque era rápido. Y claro, para jugar de central buscaban otras características. A partir de ahí empieza como que esa aventura. Después el tema de la vivienda. Yo recuerdo que ese año hubo muchas dificultades porque establecerse acá no es fácil. Yo me vine solo, estábamos en una familia amiga y empiezo a trabajar. Yo empecé a trabajar en una ensambladora de calzado. Claro, había que combinar el trabajo con el fútbol. Llegó un momento donde no me estaban dando los tiempos porque era todo el día. Descuidé un poco el entrenamiento, me retiré alrededor de 3 meses. Mi padre viene, habla conmigo, me dice que yo no vine a eso, yo vine a jugar al fútbol. Entonces, si a trabajar, me iba para casa. Entonces, otra vez mi padre estuvo en ese momento la inteligencia de reconducir el camino. Y ahí vuelvo a tomar el camino, termino jugando después en un equipo del Palacio de las Novias. Y bueno, posterior a ello llego a través de un compañero a un equipo Big Boys. Sí. Tenían una relación, un convenio sí, con el Medellín, y a partir de ahí ya se da lo del Medellín, donde Julio Comesaña, hoy entrenador, tiene mucho que ver en lo que soy hoy como futbolista y también como entrenador. Bueno, como entrenador también ha tenido un acompañamiento él, bueno, ahora técnico del Medellín, dirigieron en Junior. ¿Tiene relación ahora con él y han hablado del tema de director técnico? ¿Se acompañan, se ayudan o por qué nos cuenta que como entrenador también tiene mucho que ver Julio? Bueno, porque Julio, cuando yo agarro Leones, Julio le gustó mucho cómo se veía el equipo. A partir de ahí pues me llama, me invita, creo que fue en un partido que él viene con Junior a jugar semifinales acá, me invita al hotel, que le explique un poco cómo había hecho yo para que un equipo siguiese tan organizado, más o menos le expliqué mi forma de trabajar. Y bueno, me dijo que le gustaría que siguiésemos hablando de fútbol. Después, estando en León, él me hace una invitación que me vaya con él a Colón de Santa Fe. Yo le había dado mi palabra a don Carlos, yo le había dicho a don Carlos que yo estaba con él un año y mientras pasaba ese año yo no me iba a mover, ¿no? Entonces, claro, cuando Julio me invita, yo rechazo la invitación de Julio porque yo me había comprometido con don Carlos, el de Leones. Y es después cuando ya yo salgo de Leones y Julio me llama para que lo acompañe para estar con él en Junior y Copa Libertadores, ¿no? Entonces así se da esa posibilidad de trabajar
y desde el aspecto como futbolista profesional, porque yo debuto con Julio en el Medellín. Entonces creo que Julio ha sido clave, no solamente en mi carrera como deportista, sino también en mi carrera como entrenador. Amaranto, ¿qué otros trabajos hubo? ¿Hubo siempre el mito de una venta de helados? ¿Hubo siempre, bueno, un mito no, una historia que se contó, pero por lo menos yo nunca la escuché de Luis Amaranto Perea? ¿Fue así o no? ¿O qué otras actividades tuvo para poder solventar pues, la vida y no sé si de pronto ayudar a la familia? Sí, vuelvo y repito, no, yo he sido muy independiente y no es que en mi casa nos estuviésemos muriendo de hambre para nada. Nosotros, mi padre ha sido una persona, pues, un hombre responsable, pero yo sí entendía que nosotros con 6 hermanos, mi padre tener que sacar para mandar acá a Medellín era complejo. Yo empiezo a trabajar en una empresa de cremelados. ¿Y qué es eso? Sacar el carro, sacar los productos, ponerte a la salida de los colegios, de las universidades y vender los productos. Era difícil porque había que caminar mucho, entonces un poco la historia es esa. ¿Qué es lo que pasa con ello? Que muchas veces siempre hay un punto de exageración y claro, entrar a explicar pues no creo que sea tampoco el objetivo. He visto que muchos han utilizado esa historia como para meter un mensaje a las nuevas generaciones, entonces bueno, me parece que está muy bien, pero un poco la realidad de mi venta de helados es esa, cual no me avergüenzo, ¿no? Hay mucha gente que piensa que yo evito hablar de ella porque siento vergüenza, para nada. Creo que ha sido una de las cosas que me ha hecho valorar cada paso que doy. Creo que ha sido uno de los puntos fuertes que tengo para entender que la vida no es fácil, entonces son experiencias que te ayudan digamos, en esos momentos complicados, a tener en cuenta de dónde vienen, ¿no? Y cómo has logrado sobreponerte a ello. O sea que ha sido una experiencia muy rica en todo lo que ha sido mi juventud. Además, los medios, digamos, pueden ponerlo como una historia, pues, muy llamativa por esa comparación, pues bueno, del futbolista ahora con una posibilidad económica muy diferente y exitoso, conocido y reconocido a la persona que vendía helados, pero en últimas pues, es vender cualquier cosa y trabajar, ¿cierto? Y hay millones de personas en Colombia que trabajan o trabajamos así, vendiendo algo, montando algo, emprendimiento le llaman ahora, pero bueno, eso es trabajar y montar alguna cosa, eso desde niños lo conocemos. Sí, yo creo que en Colombia hay una cosa buena que tenemos, somos muy recursivos, y al final yo creo que eso es una gran ventaja que tenemos. Muchas veces se tiende a ridiculizar, pero yo creo que al final la gente no entiende que aquel que quiere ridiculizar a alguien que es emprendedor, como se dice ahora, quien está quedando en ridículo es él, ¿cierto? Yo valoro y admiro mucho a estas personas que tienen esa capacidad de improvisar, de buscar digamos, la posibilidad de mejorar su vida, siempre de las cosas legales, ¿no? Entonces, si tú hablas con un deportista, sea un ciclista, sea en la disciplina que sea, va a tener una historia muy parecida. Hay algunos que han vendido confites en un bus, es decir, me parece que es algo muy a resaltar, pero desde la admiración. Entonces, yo creo que es el mensaje que hay que dejar. Me parece que eso a muchos nos ha dado la posibilidad de saber trasegar en momentos complicados, en contextos diferentes, en culturas diferentes, y me parece que para mí sobre todo y para muchos de los deportistas en las distintas disciplinas ha sido momentos claves. Bueno, me parece muy importante hablar de este tema de fútbol, del tema de los equipos. Por ejemplo, Independiente Medellín, sus mejores sensaciones, su mejor anécdota o recuerdo, y sobre todo con ese gran equipo de la Copa Libertadores, que pasan los años y los años, hay títulos incluso, hay otros futbolistas, y los periodistas, los hinchas, los no hinchas de Nacional, de otros equipos, siguen diciendo, Medellín 2003, la línea de 3, el arquero, jugar sin 9, Luna, las historias, la caja de cerveza que nos contó Ma una vez que sacaron por allá, no sé si jugando en Paraguay. Bueno, tantas cosas que han quedado de ese equipo. Lo sigue marcando, sigue pensando en ese equipo. Sí, Santi, la verdad es que es decir, yo siempre he dicho que cuando un equipo es campeón es porque internamente hay una gran complicidad. Es muy difícil que un equipo salga campeón si dentro no hay un grupo de amigos, ¿cierto? Porque amigo no es aquel que dice ser amigo es aquel que trabaja y lucha por el otro. Nosotros fue una época compleja en su momento porque había momentos donde no estábamos al día en la parte económica, las quincenas a veces eran 3, 4 quincenas y yo creo que sí nos ayudábamos mucho, ¿no? Lógicamente habían algunos que tenían un poco más de ahorro que otros, entonces yo creo que eso fue muy importante. Víctor Luna me parece que fue un hombre clave. Víctor Luna fue capaz
de juntar todos esos egos, porque era un equipo con jugadores que venían de triunfar, en el caso Tresor Moreno, Mao Molina, con egos importantes, y Víctor Luna fue capaz de invitarnos a dejar esos egos de lado y a trabajar para sacar el Medellín, digamos, adelante. Había mucho liderazgo, caso Choronta Restrepo, Agustín Julio en su momento. Mira que muchos jugadores pasaron que no hicieron parte de ese premio final, pero que fueron muy importantes. Cuando se triunfa, yo creo que los que levantan la copa no son los únicos que han gestado. Me parece que hay mucha gente que ha dejado su semilla y que a raíz de todo eso, yo creo que se ha iniciado un camino. Hay muchos jugadores que se me escapan ahora, pero creo que la clave de ese Medellín fue esa complicidad que se tuvo dentro, y sin duda, teniendo en cuenta también que fueron los únicos colores que defendí aquí en Colombia. Yo jugué en el Medellín, fue el único equipo donde jugué. Estaba empezando, para mí fue extraordinario ayudar al equipo a levantar una copa después de tantos años, ver cómo el estadio estaba, ver nuestra llegada y cómo estaba la ciudad teñida de rojo. Pues, imagínate lo que representa eso para un jugador que apenas empezaba a caminar en este mundo del fútbol. Sí, porque fueron dos momentos pues impresionantes. El título después de 45 años, lo que pasó en Pasto, y luego la Copa Libertadores, que fue 2002-2003. Hemos hablado de este tema con varios de ellos, con Mao, con Andrés Orozco, que estuvo en el primer tramo, con David González, entre otros, y a todos les he preguntado si tuvo mucho que ver o no ese sentido del equipo que tenía, para mí, mucha antioqueñidad y mucho barrio, que tenía mucha calle, o sea, que tenía, lo decís como liderazgo, pero me parece que también tenía pues muchas ganas de salir adelante, muchas ganas de demostrar. Era un equipo que tenía mucha personalidad en el terreno de juego, además de la calidad. ¿Cómo lo vio usted, Amaranto? Yo diría que una mezcla de todo lo que has dicho. Había hambre, había liderazgo, había sed de triunfo, pero sobre todo había un grupo muy comprometido, muy comprometido, y eso fue muy importante. Yo recuerdo que con Víctor Luna muchas veces nos concentrábamos un viernes para jugar un domingo y nadie protestaba, porque dentro del camerino, dentro del hotel, habían 10 jugadores en una habitación, habían 8 jugadores en otra habitación. Es decir, nosotros casi que manteníamos más en una habitación que en nuestras propias habitaciones. Entonces se genera una dinámica muy bacana. El doctor Palacios, que en su momento hacía la función de psicólogo, coach, creo que también fue muy importante, ¿no? Porque nos ayudó a gestionar todas esas emociones, nos ayudó a sobrevivir sobre momentos muchas veces complicados, porque también tuvimos momentos complicados. Entonces me parece que se montó un muy buen grupo de trabajo, no solamente del cuerpo técnico jugadores, sino otros profesionales que nos ayudaron, digamos, a lograr el objetivo. Desgraciadamente muchas veces el resultado final es el que da fuerza a todo lo otro que se hace, pero sin duda que no había otro camino que no fuese el ser campeón. Me parece que la dinámica, insisto, que se generó fue tremenda. Mantener el equipo, la base del equipo, permitió que Copa Libertadores también se hiciera un buen torneo, y yo creo que es lo que de pronto se ha perdido, ¿no? Nosotros hoy no mantenemos la base, los entrenadores están continuamente estructurando y eso lleva tiempo. Entonces, bueno, yo creo que Medellín en ese momento tuvo muchas herramientas, muchas situaciones, la calle, el liderazgo, todo lo que fue esa cohesión de grupo, buenos profesionales, porque sin todas esas herramientas me parece que es muy complicado. ¿Qué le quedó de Argentina que en tan poco tiempo se consiguieran tantas cosas, y sobre todo pues tener ese permiso que da el fútbol de dar el salto tan rápido al fútbol europeo, y además ganar en Argentina en un ambiente que también es muy exigente, que también es muy inmediato, que es muy sudamericano? Bueno, yo creo que nosotros estamos lejos de ser una liga competitiva como la de los argentinos. Es decir, el futbolista tiene que entender, y ya hemos ido entendiendo que cada 3 días hay que dar el 100%, el 100%. La exigencia que hay en la Liga Argentina es brutal. Entonces, yo tengo una gran admiración hoy por lo que hace Gallardo, y mira que soy de Boca, pero es que Gallardo ha encontrado la combinación perfecta. Mucho balón, y los futbolistas que él tiene saben que la parte física también es clave, ¿cierto? Entonces hoy es complicado ver un equipo en Colombia que no solamente juegue en el fútbol, sino que maneje esa intensidad de los 90 minutos. Y al final hay que convencer al futbolista, pero con el futbolista no se puede convencer no solamente desde el discurso, sino también desde el entrenamiento. Yo creo que nosotros tenemos muchas cosas buenas, muchas a potenciar, porque tampoco es cierto que el fútbol colombiano no tenga nada. El fútbol colombiano tiene cosas muy buenas,
pero sí creo que en el aspecto de las intensidades, del el competir, me parece que nosotros muchas veces no somos conscientes de lo que hoy demanda esta profesión. Entonces me parece que ahí tenemos que dar un salto de calidad. Y eso tiene que empezar desde las categorías más pequeñas, ¿no? Porque son dinámicas que ya se van generando, son hábitos que se van agarrando y al final el reflejo termina siendo la elite, porque es que en la elite no te da tiempo muchas veces a enseñar a nadie, en la elite tienes que ganar. Y muchas veces los entrenadores están recibiendo jugadores pues con grandes carencias y nosotros seguimos pensando que el futbolista de talento es aquel que participa solamente cuando tiene la pelota, y el fútbol hoy ha cambiado mucho. Si nosotros no cambiamos esa mentalidad, me parece que vamos a seguir pues, con mucha incertidumbre. Estás escuchando el podcast Fútbol Sonoro del blog de Tiago Aristi. El blog de Tiago Aristi y su podcast Fútbol Sonoro es de quienes lo apoyan: invitados, colaboradores, oyentes y patrocinadores. Puedes sumarse invitándonos a un café por medio del código QR que tenemos en el sitio web www.elblogdetiagoaristi.com. Voy a dejar ese tema para el final porque me parece el gran cierre, el gran tema de cierre, y es ahora el fútbol colombiano, pues según Amaranto Perea, según su forma, según su estructura, según su estudio y su gran preparación, pues ¿qué le gustaría? ¿Cierto? Atlético de Madrid, la cima de la cima, por el club, por la liga, por la competencia interna y pues por lo que consiguió, porque hablar de Amaranto en Atlético de Madrid es hablar de grandes letras. Para mí el paso de Boca Juniors al Atlético de Madrid fue muy importante, y en Argentina no tienen que perseguir a nadie. En Argentina rinde, juega, no rinde, estás en el banco, no rinde, vuelves, ¿cierto? Y es el contexto al final que te vas a encontrar en Europa. Cuando yo al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid era un Atlético de Madrid distinto al que es ahora, ¿no? Yo llego en una transición básicamente, el equipo hacía 2 años había estado en segunda división, económicamente no era un equipo tan fuerte como es ahora, había una gran exigencia porque históricamente ha sido el equipo o el tercer equipo de España, y la realidad era otra, pero a nosotros se nos exigía como el tercer equipo de España, ¿no? Entonces yo recuerdo que también fue complicado porque cada año eran 10 jugadores los que se marchaban, 10 jugadores los que llegan, y fue muy difícil, hasta que de a poco se fue reduciendo la cantidad de jugadores que llegaban y que salían, y se fue estabilizando, digamos, una base. Yo creo que ha sido, o sea, el complemento a lo que ya te había dicho, ¿no? La exigencia que teníamos en el Medellín, el compromiso que teníamos, lo que viví yo en Argentina, y lo de España, cuando yo veo la pasión que se genera, el Atlético de Madrid, que tiene cosas muy parecidas al Medellín en cuanto a su afición, en cuanto a su forma de ver el fútbol, me parece que hizo que yo llegara a un contexto que ya venía preparando. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ha sido un equipo que sí me ha marcado mucho también, porque es ahí donde he vivido básicamente mi juventud y he pasado a lo que es el futbolista con experiencia en el Atlético de Madrid, por lo cual creo que han sido años de mucho aprendizaje también y sobre todo sí, yo diría también que de muchos éxitos. Nos contó Iván Ramiro Córdoba en una charla en este mismo proyecto que cuando él estuvo en Italia, para mantenerse era muy difícil porque cada semestre o cada año, cada mercado de pases le llevaban un central para competir con él, o llegaban 2 de élite también, era otro equipo, era otra liga además, pero que él, para pasarlo y para aguantar, él hacía primero autoevaluación, luego se hacía un objetivo, y en la parte de trabajar con el equipo, trabajar un objetivo personal en lo físico, en lo táctico, y entrenaba aparte y demás. Usted tuvo que hacer un plan también personal, hacer un sobreesfuerzo para mantenerse allá, porque allá también, más allá de que no era el equipo de ahora, también empezaban en esa transformación a llegar muy, muy buenos jugadores. A ver, yo te cuento, Iván Ramiro tuvo uno u otro, siempre le traían a los mejores. Yo tuve un momento donde tenía 7 centrales. Es histórico, yo no sé si un equipo en el mundo ha tenido 7 centrales, pues el Atlético de Madrid en ese momento llegó a tener 7 centrales. ¿Quiénes estaban? Bueno, era muy, muy, muy conocido en ese momento. Hubo un momento que estaba Ufalucci, Heitinga, estuvo Pablo Ibáñez, estuvo Juanito, uno que venía del Betis, estuvo Domínguez, que era un canterano. Y es cierto que muchas veces Domínguez jugaba de lateral izquierdo, o yo jugaba de lateral derecho, entonces combinábamos un poco las posiciones. Yo recuerdo que después del 4.º año los problemas siempre eran los defensivos, por la presión que generaba, y yo empezaba muchas veces en el banco. Era cuestión de 3-4 partidos para que la presión que generaba el estadio permitiera que yo volviera otra vez a estar en el equipo, ¿no? Entonces
Es la competencia, nunca me sentí inferior, más allá de que venían jugadores que destacaban en otros equipos, yo sabía cuáles eran mis condiciones y trabajaba sobre ellas, y por suerte la competencia no me hizo menor, la competencia me hizo entender que había que trabajar y que había que simplemente competir. Después los entrenadores está claro que toman las decisiones, pero creo que en 8 años jugar 314 partidos, tener una media de casi 40 partidos por año, me parece que eso habla de lo que ha sido mi paso por el Atlético de Madrid. Por lo que es el fútbol, la cultura, la vida también, pues crecer, que tu familia crezca, estuviste mucho tiempo y quisiste seguir tu vida allá, has seguido parte de tu vida allá, porque muchas veces el hincha acá espera que el futbolista, porque se formó acá o porque la gente lo quiere acá, deba terminar en el fútbol colombiano, y yo quiero entender al futbolista que también dice, bueno, pero si yo en Colombia quiero un crecimiento para ir a otros mercados, también puedo seguir mi vida allá, y no es solamente darle el gusto al hincha de volver. Hombre, yo tuve esa intención, no, por lo menos hice todo lo que podía hacer para volver, y yo quería volver al Medellín, ¿cierto? Entendí en su momento que no fue posible, ya tomé la decisión de retirarme, ¿no? Entonces, mis hijos, yo tengo 3 hijos, el menor llega de 2 años a España, hoy tiene ya casi 19 años, el mayor es colombiano, el del medio es español y la pequeña tampoco es de Colombia, ¿cierto? Entonces, mi esposa terminó entendiendo, nosotros terminamos entendiendo que ya era muy difícil, por la edad de los niños, volvernos a establecer aquí en Colombia. Entonces nosotros nos radicamos en España, de hecho hoy mi familia está en España, cuando yo vengo mi familia se queda en España. No es fácil porque tener la familia tan separada yo creo que al final termina siendo uno de los puntos débiles. Pero aquí de parte mía, por ejemplo, se tuvo la intención de volver, y cuando yo quería volver no era una situación de retirarse, no era una situación de competir, porque sabía que me iban a exigir, pero también creo que uno se convierte en alguien que puede ayudar a que los jóvenes interpreten otras cosas, ¿no? Porque al final uno termina siendo un ejemplo a seguir. Pero bueno, insisto, porque muchas veces en el fútbol no consigues todo lo que quieres, no pudimos volver al Medellín, y es una frustración que tuve en su momento. Bueno, cada uno después, el hincha o la gente, pues entenderá o interpretará lo que considere mejor, pero es la realidad. Parece que uno siempre quiere volver al equipo donde uno nace, y el caso mío no fue la excepción. Quizás dirigirlo pueda, no sé si ablandar un poquito esa frustración, ahora desde un nuevo rol. ¿Lo ha pensado, lo ha visualizado? No, yo lo que sí tengo claro es que llegar al Medellín va a llegar. No tengo ninguna duda, no sé en qué momento, pero algún día voy a dirigir al Medellín. Soy muy respetuoso, parece que hoy hay en el Medellín un entrenador que, si hay alguien que tiene conocimiento es él, que deseo que le vaya bien, porque aparte de la admiración tengo un profundo agradecimiento, un profundo respeto por él. Y yo creo que la vida se encarga, ¿cierto?, de generar todo para que llegues en el momento adecuado. Yo nunca forzaré nada, eso está claro. Pero sí siento que en algún momento se dará esa posibilidad. Mientras espero que Medellín lógicamente pues crezca, que evolucione, que le vaya bien. Hace poco estuve, no recuerdo contra qué partido fue, y es impresionante ver cómo el equipo, los muchachos estaban sufriendo en la cancha, dando su máximo esfuerzo, y la afición cómo apoyaba. Yo digo, es muy difícil encontrar un contexto de estos en otro equipo, pero bueno, es simplemente eso. Tampoco quiero parecer que me estoy vendiendo a nada ni a nadie, sino que es la realidad, y nosotros lo comentamos, y la gente muchas veces en la calle, ¿cuándo vas a llegar? Y si se da la posibilidad llegaré, si no pues intentaré estar en otros equipos. Yo tengo una carrera como entrenador hoy que tengo que seguir acumulando experiencia, pero está claro que uno de mis objetivos a futuro pues sin duda es el Independiente Medellín. Es una carrera naciente porque usted es muy joven y ha tenido algún tiempo de experiencia, pero es una carrera que ya ha tenido 2 retos muy interesantes. El reto de Leones, tan diferente, con jugadores muy jóvenes, en una exigencia de primera división, en un equipo que siempre ha sido de segunda división, muy querido acá porque apoyamos mucho y valoramos mucho el trabajo de don Carlos, de toda la gente de Leones y los jugadores. Y luego Junior de Barranquilla, completamente diferente, por fuera de Antioquia, siendo antioqueño, con muy buenos jugadores, con una inversión importante para el fútbol colombiano. ¿Qué balance se hace de ese dispar entre 2 equipos, 2 clubes de fútbol, que en última son 2 empresas de fútbol? Mira, Santi, has tocado dos
digamos, dos equipos con dos historias totalmente distintas. Y yo te digo, en mi análisis personal y particular, creo que todo fue ganancia. Ya podemos entrar a debatir si ganó o perdió, ya eso está claro que ahí pues, hay cosas que son evidentes, ¿no? Cuando nosotros entramos a Leones, nosotros sabíamos que salvar a Leones iba a ser muy complicado. Aún así, lo que queríamos, y fue lo que yo le expresé a Camilo en ese momento, que es el que me acompaña de la parte física, lo que quería era probar si todo lo que yo había aprendido fuera se podía establecer acá. Es cierto que encontramos un equipo que jugaba bien y que simplemente lo que hicimos fue orientarlo a lo que uno como entrenador quiere, pero la experiencia fue increíble. Nosotros no salvamos la categoría, pero Leones era un equipo agradable de ver jugar, era un equipo que nosotros, ninguno de los equipos grandes nos pasó por encima. Empatamos, perdimos, ganamos, pero eran resultados muy apretados, muy ajustados. Y creo que al interior del club se dejaron cosas muy buenas. Y eso para mí fue muy importante, ¿no? Sentir que eso que yo había aprendido fuera, sentir que la necesidad que tiene el fútbol colombiano en ese aspecto, en algunos pasos se cumplió. Está claro que yo no vine a imponer ni a implantar al 100% lo que había aprendido como entrenador fuera. Yo creo que aquí hay que tener un grado de adaptación bastante importante, ¿no? Y fue lo que hicimos. Y en el aspecto de Junior es distinto, ¿no? Si tú ves Junior, es un equipo, yo creo, de los más exigentes hoy en Colombia. Pero la historia de Junior es un poco curiosa, ¿no? Es un equipo con muchos entrenadores que han pasado y con muchos jugadores que han pasado. Entonces, me parece a mí que muchas veces nosotros nos apresuramos, y no lo digo por el caso mío, han pasado entrenadores muy valiosos y no les ha alcanzado el tiempo quizás de estabilizar, porque cuando hay modificaciones se necesita muchas veces tiempo. Siendo, parece, Julio Comesaña el único entrenador que ha sido capaz de entender y sacar rendimiento a Junior de Barranquilla. Yo creo que también hay muchas cosas allí, ¿no? para analizar, pero desde el aspecto personal como entrenador, o Luis Amaranto Perea con esa experiencia, sin duda es mucho más entrenador. Me parece que vivir bajo la exigencia que se vive en Junior es dar pasos agigantados como entrenador, y para mí ha sido una experiencia brutal. ¿Lo sorprendió algo del contexto, de lo que es el barranquillero, de lo que es la ciudad, de cómo se dicen las cosas, del periodismo, aparte de lo futbolístico? No sé si influya mucho o usted se blinda y no lo permea, pero ¿lo sorprendió algo de todo eso? Lo que te podía decir que me sorprendió es que yo sí sabía o sé que la gente de la costa y específicamente en Barranquilla ama al Junior, pero lo que no imaginé es que el estado emocional de la ciudad de Barranquilla dependiera tanto de lo que haga Junior, ¿cierto? Entonces, eso sí me sorprendió. Yo creo que eso muchas veces hacía que la tensión que se generaba en el grupo fuese mayor. Yo creo que es algo bueno, ¿cierto? Que una ciudad ame tanto a un equipo, pero hay momentos donde eso puede generar, digamos, más presión a los futbolistas sobre todo, y a los mismos entrenadores de la que se debería. Admiración hacia ellos. Parece que con la pasión que defienden a su equipo, con la pasión que quieren ver que su equipo gane, en Colombia es complicado. Hay otros clubes que también lo expresan, pero más desde la alegría, más desde, digamos, esa buena fe, ese acompañamiento. Pero yo creo que en Junior muchas veces son los extremos, ¿no? Los que por ahí de pronto desestabilizan. Así que mi punto de vista, muy respetable, insisto, respeto mucho a todos, pero sí me causó muchas sensaciones lo que representa Junior para todos los barranquilleros. Esto es Fútbol Sonoro. El tema del fútbol hoy, lo que podría crecer, la actualidad, es todo un fenómeno, porque tiene que ver con divisiones menores, con preparación, con directores técnicos, con estructura, con directivos, con todo. Pero, ¿qué es lo que le llama más la atención a Amaranto para que cambiara el fútbol y evolucionara? Porque usted ya lo conoce, siendo jugador y siendo director técnico, y conoce al futbolista, sé que conoce la base, sé que conoce el medio, sé que conoce los colegas. ¿A qué se le debería apuntar? ¿A valorar más al futbolista nuestro? ¿A que haya un crecimiento mayor de preparación de nuestros técnicos? ¿A que la estructura cambie, el sistema del torneo? Hay tantos temas. ¿Priorizar algo o no? Porque, repito, es un fenómeno total que no vamos incluso a resolver Amaranto y Santiago en un ratico. A ver, Santi, es un tema delicado, ¿no? Y te digo porque muchas veces cuando das tu opinión desde la buena fe, se suele malinterpretar. Nosotros estamos hoy en una dinámica donde
donde parece que si se dice algo que va en contra de alguien, parece que estás atacando a alguien, y yo creo que no es así. A mí me parece que uno de los puntos claves es acercar muchos profesionales en otras áreas al fútbol. Tema de psicología, ¿cierto? Me parece clave. Y te hablo de pensar desde la base, ¿sí? Porque para los entrenadores hoy es muy complicado, muy complicado. Nosotros, y cuando te formas como entrenador, te dan algo de fisiología, te dan algo de biología, algo de manejo de redes, algo de comunicación, pero la base nuestra básicamente es el entrenamiento del fútbol. Yo puedo entender algo de ética deportiva, yo puedo entender algo de lo que es toda la parte psicológica, pero yo no soy un profesional en psicología. Entonces nosotros destacamos las ligas europeas, destacamos un equipo como el Chelsea, destacamos un equipo como el City, como el Real Madrid. Y un equipo como el Real Madrid tiene 3 psicólogos y tiene los mejores futbolistas. Un equipo como el Real Madrid tiene 4 preparadores físicos. Yo creo que no es necesario que nosotros tengamos tanta cantidad de profesionales, pero uno en cada área deberíamos tener, ¿cierto? Entonces, si ellos que son los mejores, si ellos que invierten tanto dinero tienen a estos profesionales, es porque está demostrado que ayuda. Nosotros o no lo hemos querido entender, o no hemos podido, o creemos que en el pasado eso no ha sido necesario y podemos lograrlo de la misma manera, o económicamente no tenemos proyectado para ello, pero que hay situaciones que pueden ayudar al desarrollo, a que los entrenadores terminen adelantando esos procesos. Está claro que estos profesionales nos pueden ayudar. Y para mí algo mucho más importante, el entrenador colombiano es muy recursivo, pero hay equipos profesionales que todavía no tienen las mínimas garantías de hacer un buen proceso de entrenamiento, ¿cierto? Entonces hoy es clave tener un buen escenario para entrenar. Es clave tener un buen escenario para entrenar. Entonces no es solamente tema de entrenadores, no es solamente un tema de directivos. Parece que ustedes los periodistas juegan un papel súper importante, porque ustedes tienen un poder de influencia brutal ante la gente. Todo lo que ustedes informan se consume, ¿cierto? Entonces yo creo que al final no es ser un entrenador, yo creo que somos todos los que tenemos que mirar a ver cómo hacemos para modificar lo que tenemos hoy y que en el futuro se pueda haber un cambio que permanezca. Los ecuatorianos lo han entendido, independiente. Hay muchos equipos, hay muchos ejemplos, ¿cierto? Equipos que han empezado con estructuras económicas inferiores a las nuestras y hoy se han logrado establecer y hoy están vendiendo muy buenos jugadores. Porque yo sí creo que nosotros tenemos la materia prima. Aquí en Colombia hay muy buenos jugadores, pero faltan más cosas, ¿no? Entonces yo sí creo que al final es hacer un análisis de todo, ir a averiguar qué nos gusta el fútbol brasilero, pues vamos a ver qué están haciendo los brasileros, qué nos gusta el fútbol portugués, vamos, qué están haciendo el fútbol portugués, qué podemos implementar acá, teniendo en cuenta que nosotros tenemos cosas muy buenas, porque si los nuestros se los llevan es porque los nuestros son buenos. Ahora los nuestros están llegando en las condiciones que deberían llegar, es ahí la pregunta que nos tendríamos que hacer. Y desgraciadamente hoy parece que tocamos fondo por la situación de la selección, pero yo creo que eso viene pasando hace rato. El hecho de que en esta edición de Libertadores un equipo de los nuestros pueda pasar de fase, eso no cambia para nada la realidad nuestra. Entonces de repente hay situaciones que parece que esconden todo lo que nosotros estamos viviendo, y no es así, y de repente parece que cuando tú dices algo, parece que le estás tirando piedra a la gente, y no, cuando yo digo algo, cuando los entrenadores dicen algo es con la idea de comentar algo que se considera que es un punto de los muchos que se tendrían que mejorar. He compartido desde la pandemia con esos grupos de WhatsApp y grupos de estudio y demás, que tuve la fortuna de estar en varios, con diferentes círculos, entre ellos un círculo de entrenadores o de gente estudiosa del fútbol muy joven. Algunos han hecho sus cursos en MVP, creo que usted estudió también en MVP, Amaranto, si no estoy mal, y me han hablado muy bien y les gusta mucho los equipos de Amaranto y las formas, porque ellos lo entienden más que yo, como ellos como entrenadores. Hace más falta que busquemos todos preparación, academia, teoría, porque el fútbol de la calle lo conocemos todos y lo hemos jugado, incluso los que estamos en fútbol creo que el 90%, pero hace falta más teoría, más libro, más tiempo de estudio. Todo lo que nosotros podamos aprender de lo que hay, de lo que hubo, me parece que es bueno. Es que al final nosotros tenemos nuestras propias características. Pero si nosotros queremos cambiar, tenemos que dejar que la gente que nos viene a enseñar trabaje. A nosotros nos gusta el fútbol, valoramos mucho el fútbol inglés.
valoramos mucho el fútbol español, pero pensamos que de otra manera vamos a igualar el fútbol español y no es así. Yo creo que ahí hay que entonces, lo que tendríamos nosotros que hacer es qué están haciendo en el fútbol español, cómo están trabajando la base, qué están priorizando y trabajar de esa manera para lograr llegar a lo que hace el fútbol, en este caso inglés. Entonces nosotros nos gusta el fútbol europeo, traemos a un europeo como Queiroz y no nos sirve. Ok, vamos a reequilibrar. Necesitamos a alguien que nos ayude en el contexto nuestro. Ok, Reinaldo tampoco nos sirve. ¿Está claro? Y no es solamente el resultado. Yo creo que al final son las normas. Yo sí creo que si se trae un entrenador europeo y no funciona, habrá que cambiarlo. Si se trae un entrenador colombiano y no funciona, hay que cambiarlo. Pues sí tenemos claro realmente lo que queremos, sí tenemos claro que los cambios generan tiempo, sí tenemos claro que eso no es de la noche a la mañana. Eso te hablo a nivel clubes y a nivel fútbol base, porque lo que sí estamos de acuerdo es que la selección no puede tener esos procesos, pero es que los procesos de la selección se empiezan a trabajar desde los clubes, ¿sí? ¿Qué tipo de jugador queremos hacia el futuro? Entonces a mí sí me parece que es ahí donde nosotros tenemos que hacer un alto, pensar qué es lo que queremos realmente y explicarle al país qué vamos a hacer. Es posible que en ese proyecto que hagamos en determinado tiempo no se consiga tantas cosas, o es posible que los resultados se adelanten, porque muchas veces la gente piensa cuando hablas de proyecto es que no vas a ganar, como no, o sea, el ganar está inmerso, ¿entiendes? Pero bueno, no vamos a arreglar el mundo, yo creo que son pequeñas opiniones que uno puede dar junto con las que dan otros. Pero lo que sí es evidente es que nosotros tenemos que sentarnos a elaborar un camino, porque yo sí siento que hoy, no sé, la sensación que me da es que parece que estamos un poco como en duda de muchas cosas. De acuerdo, y es una reflexión muy valiosa, más allá de que alguien pueda estar de acuerdo en un punto o no, pero es una reflexión muy valiosa y creo que Amaranto Perea, pues por su trabajo ahora, por su estudio y por su recorrido, pues tiene todos los méritos y todas las credenciales para poder opinar sobre el tema, como opina el hincha y como opina también el periodista, opiniones unas con más peso que otras. Ahora, ¿en qué estamos para finalizar? Amaranto, ¿a qué se dedica ahora? ¿En qué está? Me imagino que es una preparación constante de fútbol para tener la gran oportunidad nuevamente, o no lo trasnocha volver, o cómo está el tema. No, nosotros con el grupo de trabajo que tenemos seguimos estudiando, seguimos analizando. Hubo una cosa muy buena que hicimos nosotros en pandemia, con Camilo, con Víctor Luna en su momento, teníamos una psicóloga, eso fue un grupo de trabajo muy bonito y empezamos a estudiar los sistemas, fortalezas y debilidades de los sistemas. ¿Cierto? Y fue muy importante porque Camilo, que está en el área de la preparación física, entendió y eso se le facilitó que sus entrenamientos fuesen mucho más orientados a lo que yo quiero desde la parte del juego, ¿cierto? Y seguimos en ello, seguimos estudiando, seguimos revisando, seguimos preguntándonos cuál va a ser, qué es lo que vamos a hacer cuando llegue una nueva oportunidad, qué mezcla vamos a hacer. Tenemos claro las cosas que vamos a hacer, pero también evaluamos hoy y vemos mucho fútbol que están haciendo los equipos. Entonces vivimos en una estudio continuo y está claro que estamos para escuchar. Nos hemos reunido con presidentes, hace poco hubo un par de opciones de fuera, cosa que me alegran mucho, en las que hemos estado cerca, y yo creo que el hecho de que nosotros en nuestra corta experiencia seamos llamados por directores deportivos fuera del país es muy bueno, porque quizás han visto algunas cosas que les llaman la atención. Así que estamos a la espera, nosotros seguimos trabajando y confiando en que en cualquier momento se abre nuevamente la posibilidad. ¿Qué prioriza a la hora de esa opción? ¿Qué es lo que más mira? Porque muchas veces se habla de que el técnico busca que el club tenga un proyecto, pero un proyecto es una palabra tan grande que hay un montón de puntos importantes. ¿Qué es lo que más le gusta o qué es lo más llamativo a la hora de que lo llamen y usted pueda analizar esa propuesta? A ver, yo creo que lo más importante es qué quiere el club, porque a partir de lo que quiera el club, nosotros como cuerpo técnico vemos si es posible o no. Yo tampoco quiero entrar a un club por entrar. Yo creo que cuando yo entro a un club, parece que tenemos que caminar de la mano. O sea, el club puede pretender una cosa y tenemos que revisar si lo que el club pretende es alcanzable o no. Ojalá dentro de los proyectos que tengamos, como mínimo haya un equipo que tenga un buen escenario para entrenar. Me parece que eso es clave. Es clave poder tener una cancha, una buena cancha, porque de lo demás nos encargamos nosotros, ¿cierto? La gente, y creo que hay
como una prevención de llamar a Luis Amaranto Perea porque parece que es inalcanzable en los números. Y yo les digo, yo estuve en Leones, es un equipo pues, de bajos recursos y estuve allí porque con el presidente hablamos, planificamos y tanto él como yo vimos que podíamos trabajar juntos. Entonces, yo quiero seguir creciendo como entrenador, creo que el estar en distintos proyectos sin duda me va a ayudar mucho. Así que estamos abiertos a cualquier opción, pero sí me parece que es importante que el club tenga claridad de lo que quiera. A partir de ahí nosotros llegaremos a un acuerdo, no, porque a lo mejor tendremos puntos de vista distintos, pero me parece que en este momento no le cerramos la puerta a nadie. Amaranto, muchas gracias. Creo que ya demasiado tiempo, ya nos da pena extendernos un poquito más, nos quedaríamos acá 3 horas conversando, pero gracias por el tiempo y por los conceptos, porque hacemos un recorrido de la vida, pero terminamos hablando de lo que es su concepto ahora del fútbol, de lo que quiere, de lo que puede pasar y seguramente va a pasar, porque creemos que el grupo que lo acompaña, su capacidad y su respeto por el futbolista, su respeto por los equipos, por los que hacen parte de los equipos, porque el técnico no en mi concepto no debería llegar a cambiar las instituciones, a cambiar las empresas, ¿no? Llega a sumar y a liderar la parte deportiva de un montón de gente que trabaja pues por el mismo objetivo. O sea que le agradecemos mucho por hacer parte de nuestras charlas y pues esperamos las haya disfrutado un poquito así como nosotros, porque nos gustó mucho. No, gracias a ti, hombre. Yo creo que al final es esto, ¿no? Hablar un poco de muchas cosas. Parece que hemos tocado aspectos importantes. Y lo quiero resaltar que son opiniones, nada más. Es decir, es mi opinión, respetable o no, pero es simplemente una opinión. Pero sí creo que existe la necesidad, ¿no? de revisarnos. Ojalá a la gente le guste. Y bueno, hasta otra oportunidad. Me parece que ha sido una entrevista muy bacana. Y esperando que todos los aportes que están dando, no solamente los entrenadores, sino los deportistas, puedan servir como para en los próximos años Colombia pueda empezar a cambiar cosas que hoy creo que merecen ser cambiadas. Revisión, estructura, proceso, valores, academia y don de gente. Creo que resumen en gran parte lo que tratamos de hablar acá. Para todos los que escuchan Fútbol Sonoro en Spotify, en Deezer, en las diferentes plataformas, los invitamos a escuchar este y todos los más de 60 episodios que tenemos ya y les agradecemos mucho por hacer parte de este proyecto. Luis Amaranto en Fútbol Sonoro. La verdad pues casi que un sueño tener un jugador de Selección Colombia y de tantos pergaminos en nuestro proyecto. Un abrazo. Si te gusta el podcast Fútbol Sonoro, comparte nuestro contenido. Esperamos tus comentarios en @elblog de Tiaguaristi en Instagram y @Tiaguaristi en Twitter. Esto es Sin Gambeta. Fútbol Sonoro del blog de Tiaguaristi. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Deezer, Google Podcast y Spreaker. Producción y realización Santiago Aristizábal. Visita www.elblogdetiaguaristi.com para fútbol escrito.